Estamos de vuelta en esta entrevista, hashtag CICIG en GTV. Estamos hablando con el comisionado Iván Velázquez. Antes de ir a la pausa, habíamos hablado de investigaciones que estaban en curso. Benkei tiene la palabra. ¿Cuál es tu pregunta? La pelota quedó en mi cancha, comisionado. Y bueno, luego de la pregunta de mi colega Miguel Salay, nos viene a la mente uno de los indicados en este proceso, Gustavo Alejos, exsecretario privado de Álvaro Colom. ¿Quién nos garantiza que él no hizo estas mismas prácticas de financiamiento electoral ilícito en el gobierno de la UNE o incluso el negocio de las medicinas? Como dice la fiscal general, todo es susceptible de investigación y podríamos decir, todo es materia de investigación. O sea, hacia atrás vamos a ver más investigaciones. Lo que ocurre es, como también hemos insistido siempre, solo cuando tenemos elementos probatorios que nos dan a nosotros la convicción que es un caso sólido, fuerte probatoriamente para presentar ante los jueces, actuamos. Pero investigaciones, estamos permanentemente adelantando investigaciones. Es decir, todos los equipos, las agencias fiscales del Ministerio Público, todas las unidades investigativas de la CICIG, están todos los días investigando. Cuando tengamos resultados, vamos a presentar. No todo a la vez, entonces. Cada cosa en su momento, en su lugar, en su oportunidad. Pero creo que lo que queda claro es que el tsunami va a mojar a partidos políticos, ¿no? Seguirá mojando. Seguirá mojando, ¿no? Pero creo que su respuesta al final es sí, pero quería retomar otro tema. Este tema de y lo venimos viendo en la última semana, las amenazas a la fiscal general, el guión que pareciera haber en la defensa de los involucrados en cooptación del Estado, mensajes que uno comienza a ver en redes sociales y en algunos medios de comunicación. ¿Identifican grupos oscuros detrás con mucha claridad? ¿Son demasiadas coincidencias? ¿Cómo lo ve usted? Yo podría hablar en general de lo que significan todas las investigaciones que en los últimos 18 meses se han adelantado. Y de esa manera general podría decir que las investigaciones que la CICIG con el Ministerio Público han venido adelantando están en esa dirección de desarticular estructuras criminales y que las estructuras criminales se resisten a desaparecer y que cuando hay una acción que, como hemos visto y como tenemos la fiscal y yo y nuestros equipos, la convicción, hay elementos tan contundentes, esas estructuras criminales pueden reaccionar todavía mucho más fuertemente. Yo no podría señalar uno u otro, lo digo por eso de manera muy general, como algo que además siempre en la actividad de persecución penal se produce, y es que hay reacciones de diverso tipo. Los italianos nos han enseñado bastante lo que significó la lucha contra las mafias italianas, por ejemplo, y cómo las mafias italianas reaccionaron contra los jueces y fiscales italianos, cómo acudieron a todos los mecanismos, inclusive hasta la eliminación física. Ese es un comportamiento, digamos, esperable siempre cuando una estructura criminal se está desarticulando y opone resistencia a esa desarticulación. ¿Y han identificado esos patrones o futuros patrones así para el caso guatemalteco, o incluso hablar de eliminación física? Pues estamos ahora frente a un tema de peligro real de la fiscal general. Estamos frente a campañas de difamación que en el pasado se han desarrollado, y no solo de los últimos 18 meses, uno podría decir en campañas de esa naturaleza, por ejemplo con comisionados de la CICIG, lo que ocurrió con mis antecesores. Entonces, que ese es un comportamiento previsible. En Colombia, todo el desarrollo de la investigación que coordiné por los vínculos de congresistas con paramilitares, una reacción que hubo desde el propio gobierno
del expresidente Uribe Vélez fue de persecución, inclusive utilizando la inteligencia del gobierno. Entonces, son siempre reacciones previsibles, montajes que me hicieron en Colombia, de personas que declaraban que yo hacía tales o cuales ofrecimientos, procesos penales que me iniciaron, procesos disciplinarios de la Procuraduría. Esas son siempre reacciones previsibles y yo por lo menos estoy acostumbrado a que haya reacciones de esa naturaleza. Comisionado, la fiscal general, por ejemplo, ya ha externado públicamente que se siente vulnerable y que se siente amenazada, que peligra su vida. ¿Se siente usted en las mismas condiciones? ¿Quiénes son los más vulnerables ante estas investigaciones? Yo tengo por principio que ha sido de toda mi vida como servidor de la justicia no hablar sobre riesgos ni temores. Yo digo, todos tenemos temor y tenemos derecho a sentir temor. Lo que hay que hacer es siempre sobreponerse. Podría ser que soy muy providencial y en ese sentido creo que uno está cumpliendo una función y que probablemente cuando se quiera hacer algo en contra, pudieran lograrlo, pero uno no puede estar pensando en eso porque puede conducir a la parálisis. Entonces yo por principio y como por sanidad no pienso ni hablo de amenazas, de situación de riesgo, no, creo que hay una función que hay que cumplir y que siempre tiene que estar uno, yo tengo que estar siempre en disposición de cumplir esa función porque cuando no pueda, debo retirarme. Doctor Velázquez, vamos a detener la conversación un minuto. Seguimos en esta conversación con el comisionado Iván Velázquez de la CICIG, hashtag CICIG en GTV. Estábamos hablando de las amenazas y creo que es el momento de hablar también de los cuerpos ilegales y aparatos clandestinos de seguridad. Miguel Salay tenía un par de reflexiones y una pregunta respecto a ello. Sí, justamente estos señalamientos que se le hacen, tomando en cuenta lo que se vive en Guatemala, leíamos algunas cuestiones relacionadas con estos señalamientos en Colombia, cuando usted también se desempeñaba como juez. Y en ese sentido me gustaría que nos explicara o que le explicara a la gente que nos está viendo de dónde vienen las SIACs, qué son las SIACs, mutaron, quiénes son, de dónde vienen, cómo fue que se transformaron en lo que se transformaron y por qué es que se persiguen de esta manera ahora. ¿Cómo fue que cuando usted llegó a Guatemala se logró hacer una reinterpretación de las SIACs y es por eso que abarca a muchas más personas que en el pasado o en el periodo de Dalanese y Castresana? Los SIACs son un concepto que aparece en el Acuerdo Global de Derechos Humanos de hace ya más de 20 años, 1994, si no estoy mal, y que en ese acuerdo el Estado guatemalteco asume el compromiso de combatir esos cuerpos ilegales y aparatos clandestinos de seguridad, muy vinculados a violación de derechos humanos, a grupos de ejecuciones extrajudiciales o de desaparición o de tortura, es decir, muy vinculado a la persecución ilícita de la disidencia o a esas operaciones ilícitas de contrainsurgencia. Entonces, cuando aparece en el 2004 el convenio que finalmente se logra de lo que se denominó CICIACS, la Comisión de Investigación de los SIACs, que no tuvo ejecución por decisión de la Corte de Constitucionalidad, que encontró que las herramientas que suministraba a las CICIACs le generaban al Estado guatemalteco como una cesión de soberanía, porque la CICIACs tenía titularidad de la acción penal, es decir, podía adelantar casi que una fiscalía internacional paralela a la institucionalidad guatemalteca. Caído esto, se produce entonces luego en el 2006 el acuerdo de la CICIG, Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, y se le quita a esa comisión esas facultades como de Fiscalía Internacional paralela.
y se conforma como una organización de identificación, persecución, desarticulación y de garantías de no repetición de los cuerpos ilegales y aparatos clandestinos de seguridad. Y en el propio convenio, firmado en diciembre del 2006, se definen los SIACs como estos cuerpos ilegales que afectan los derechos y garantías civiles de la población guatemalteca y que por su capacidad o por la relación con servidores del Estado se aseguran impunidad. Pero seguía siempre ese concepto asociado a los hechos del pasado, a la situación de esas estructuras paralelas de los poderes ocultos que operaban en la época del conflicto. Como las aduanas, por ejemplo, que se vinculaban a muchos Digamos militares. más bien que es una derivación lo que aparece. Por ejemplo, el clan Moreno, o del caso Moreno, realmente no clan, sino el caso Moreno, donde se asociaba militares, exmilitares, que vinculados a las aduanas habrían realizado toda esta actividad de defraudación en los años 90. Esa podría ser una muestra de cómo un SIACS va asumiendo negocios propios, que fue lo que finalmente, después de todo el análisis que hicimos a partir de octubre del 2013, cuando llegué a la comisión, de revisar los casos que se adelantaban, de conocer cuál era la actividad que venía adelantando la comisión, precisamos que no era indispensable siempre para hablar de SIACS que estuviera presente un servidor del Estado. Y por ejemplo, el caso de Haroldo Mendoza, para mí la organización de Haroldo Mendoza es un SIACS y no hay una sola persona servidora pública o servidor público privado de libertad. Entonces, como para la mejor comprensión y la ampliación en el concepto, optamos por seguir hablando de redes político-económicas ilícitas. Y entonces decimos, los SIACS, en tanto redes político-económicas ilícitas, son organizaciones criminales, son estructuras criminales, siempre referido a crimen organizado, que cooptan al Estado o que pretenden adquirir poder político y siempre poder económico, y que realizan actividades legales e ilegales, formales e informales, y van pasando de una manera como lo que hemos visto en este proceso ahora de cooptación del Estado, de qué manera se entrecruza la legalidad con la ilegalidad. Regresando al caso de cooptación del Estado, bueno, yo quiero aterrizar un poco en las palabras ayer del exbinomio presidencial. Ambos siguen señalando a Juan Carlos Monzón como el gran mentiroso, como el mitómano. ¿Es Juan Carlos Monzón la prueba reina? ¿Es Juan Carlos Monzón el pilar de la investigación? ¿Qué tan relevante es el señor en la investigación de la CICIG y del MP? Una importancia indudable que tiene este y otros colaboradores en el caso es que frente a tanta información de la que se disponía, tantos documentos que fueron incautados en los allanamientos que se realizaron a partir de abril, permitieron conectar, explicar, darle mayor contenido a cuadros, por ejemplo, que se encontraron en los computadores que fueron incautados en ese tiempo. Comisionado, vamos a tener que hacer una pausa, tenemos que ir con nuestros patrocinadores, pero definitivamente hay que hablar muchísimo del caso de Juan Carlos Monzón. Así que cuando regresemos vamos a abordar este tema.